Bueno, vamos arriba. Hola y Dios bendiga a todos los que están por ahí, los que tengan el chance, la oportunidad de ver este estudio. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante increíble. Vamos a hablar de un tema que a muchos le va a parecer salido de una película de ciencia ficción. Pero no es ficción, sino que es la vida real. Vamos a hablar de los dos que andan siempre con Jesús. Esos dos que siempre andan detrás de Jesús. Y el tema se podría llamar también los dos olivos. Vamos a ver, aquí tenemos en Lucas 9, 28, Lucas 9, 28 al 36, sí. Vamos a leer esta parte de aquí. Vamos a poner esto un poquito más para arriba, la cámara. A ver cómo la podemos ubicar por aquí. Y vamos a ver lo que dice. Dice: aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces, ¿de quién nos está hablando aquí? De Jesús. Es decir, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió a un monte a orar. ¿Cierto? Y dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Es decir, Jesucristo, la apariencia del rostro de Jesucristo cambió, y su ropa, en ese mismo momento, su ropa se puso blanca y resplandeciente. Es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo. Ya Jesucristo se veía de otra manera, es decir, se cambió la forma en cómo se veía. Y dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, dice. Entonces ya aquí nos da una cuestión. Moisés y Elías. Moisés y Elías que están uno a un lado, ¿verdad? Y otro al otro lado. Esos son Moisés y Elías que están uno al lado de él y otro al otro lado. Y están conversando con Jesús. Entonces de esto fueron testigos, ¿quiénes? Pedro, Juan y Jacobo fueron los que fueron testigos de esto. Ellos fueron los que lo vieron, los que vieron esta cuestión. A ellos se les permitió ver esto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Moisés, la vida de Moisés es de unos aproximadamente 1500 años, 1400, 1500 años antes de estos acontecimientos. Creo que un poco más, de hecho. Antes de que Jesús estuviera caminando hace aproximadamente casi 2000 años. Es decir, Moisés, según nos narra la misma palabra, murió más de 1 milenio antes, casi 2 milenios antes de esto. Entonces, ¿cómo Moisés está aquí? ¿Cómo es que aparece Moisés hablando con Jesús? Y Elías. Elías también murió ya no tanto tiempo, pero sí bastante. O sea, murió aproximadamente 6, 7 siglos antes. O sea, estamos hablando de mucho, mucho, mucho tiempo. Bien, entonces, no, claro, vamos a especificar algo. Digo murió, pero en realidad Elías no murió. ¿Qué nos cuenta la palabra sobre Elías? La palabra nos cuenta sobre Elías que Elías fue alzado, de lo cual fue testigo Eliseo, su siervo. Es decir, él fue alzado, dice la palabra, que en una especie de torbellino o un carro de fuego, que fue alzado, y esta es la descripción que se nos da de él, es decir, que él fue llevado, no murió. Pero ¿qué sabemos de Moisés? Sabemos de Moisés que Moisés aparentemente habría muerto, aunque en realidad nadie lo vio, tampoco, nadie lo vio, pero sabemos, sí tenemos claro que Moisés también fue llevado, y que su cuerpo fue llevado, porque la palabra no habla de un acontecimiento donde Satanás contiende por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás contiende por el cuerpo de Moisés? Porque, como ya hemos explicado, Satanás le ha sido dado, o ha adquirido del hombre, de la misma mano del mismo hombre, ha adquirido potestad sobre el cuerpo de los hombres.
Por eso la palabra ustedes van a ver que a veces dice, por ejemplo, para que el cuerpo sea destruido, pero entregue el cuerpo a Satanás, etcétera, etcétera. Porque ya la potestad sobre el cuerpo, al final, sobre quitar la vida del cuerpo, es una potestad que la adquirió Satanás, la adquirió en el jardín del Edén, esa potestad. Con nuestros padres, con Adán y Eva, adquirió esa potestad. Esto es algo que yo lo vuelvo y lo repito y lo repito y lo repito porque es algo que debemos de entender. El que quita la vida del cuerpo es Satanás. Ese es el que quita la vida del cuerpo. Él es el que tiene esa potestad. Entonces, con esa potestad es con la que él contiende. Cuando la palabra dice que él contendía, ¿verdad?, por el cuerpo de Moisés, es que él argumentaba. No era que estaba peleando a los puños, no. Era que él argumentaba. O sea, él argumentaba, yo tengo derecho sobre este cuerpo. Este cuerpo, según justicia, yo tengo derecho. Pero vamos a entender más adelante qué es lo que sucede. Y también, como Elías, evidentemente, Satanás no mató su cuerpo, es decir, Satanás no quedó con el cuerpo de Elías. Sin embargo, vamos a seguir leyendo y vamos a ver este misterio, lo vamos a descifrar un poquito más adelante. Y bueno, entonces ellos aparecieron rodeados de gloria, ¿verdad? Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces ellos, cuando dice que aparecieron rodeados de gloria, es que también tenían vestimentas resplandecientes. Es decir, no era un cuerpo de una persona como normal, sino que tenían vestimentas resplandecientes. Hay que tener esto en cuenta. Entonces, estos dos varones, Moisés y Elías, fíjate, he aquí dos varones, Moisés y Elías, con la vestidura resplandeciente. Estos dos varones se encontraron allí y estaban hablando con Jesús, conversaban con Jesús. ¿De qué hablaban ellos con Jesús? Hablaban de los acontecimientos que habrían de venir, ¿verdad? Pero hay algo que a veces no nos damos cuenta, y es que Jesús lo sabe todo. Es decir, Jesús es el mismo Dios. Entonces, Él conoce todo. De manera que no podemos nunca pensar que Moisés y Elías vinieron a anunciarle algo a Jesús o a contarle algo a Jesús. No. Ellos vinieron a saber algo de parte de Jesús. Es decir, Jesús viene a contarles algo a ellos, no ellos a Jesús. Es importante y es curioso que en realidad no estamos claros de qué monte es este. Bien. Y llama la atención que tanto Elías como Moisés se encontraron con Dios, es decir, con Jehová, y ese Jehová con el que ellos se encontraron no es ni más ni menos que el mismo Jesús, que es la manifestación de Dios en el espacio y en el tiempo. Ese con el que ellos se encontraron con él en un monte. Cuando Elías vio la manifestación de Dios en el silbo apacible, él estaba en un monte. Y cuando Moisés vio la zarza ardiendo, él estaba en un monte. Curioso, en la Biblia cuando tú lo lees te habla del monte Sinaí, en el caso de Moisés, y me parece que habla del monte Moriah, pero tú te pones a buscar y a ver bien, es el mismo monte, es decir, en el mismo monte en el que Moisés vio la zarza ardiendo, y Dios se le manifestó a Moisés de esa forma, es el mismo monte donde Elías, Dios se le manifestó como silbo apacible para que aprendiera a diferenciar, ¿verdad? Porque vinieron diferentes manifestaciones, pero esas manifestaciones no venían, en ellas no estaba Dios, pero sí estaba en el silbo apacible. Igual como en el caso de Moisés, sí estaba ya así en una llama, pero en una llama que no consumía. Es decir, que no quemaba físicamente la zarza en este caso. Asimismo, si nosotros vemos el caso de Elías, ¿qué vemos? Que vino un fuego abrasador que quemaba todo, pero allí no estaba Dios. Vino un viento tempestuoso que rompía incluso las peñas, ¿verdad? Pero en ese viento no estaba Dios, ¿verdad? ¿Y dónde sí estaba Dios? Dios estaba en el silbo apacible. Fíjate qué paralelismo. Así como Dios estaba en el silbo apacible cuando le apareció a Elías, asimismo Dios estaba en una llama, pero era una llama que no quemaba físicamente. Bien, esto lo recalco porque los que han estado siguiendo nuestros estudios saben, más o menos entenderán de qué yo estoy hablando.
que sí, que Dios es fuego, pero ya hemos hecho un video de explicar cómo es que funciona el fuego de Dios y qué es lo que consume. Bien, el fuego de Dios no consume la zarza ni va a consumir tu cuerpo físico, tampoco. Ese fuego de Dios no es así que funciona. El fuego de Dios es otra cosa. Bien, entonces, es curioso esto. Entonces aquí ahora estamos en el monte. ¿En qué monte? La palabra no nos dice en qué monte. Pero es muy probable que fuera en el mismo monte también, porque pasaron 8 días. Entonces, ciertamente este monte no estaba tan cerca, ¿verdad? Pero pasaron 8 días. Entonces, es lo más probable que estén en el mismo monte donde ya Elías había conocido a Jehová y donde a Moisés se le había manifestado también Jehová. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Y dice, y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Entonces, y sucedió que apartándose de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti y una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, Pedro no sabía de lo que estaba hablando. Mientras que decía esto, vino una nube que los cubrió. Una nube que los cubrió. Esto nos recuerda, hay un monte donde venía una nube que cubría también, en la historia que vemos de Moisés. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, una montaña, una nube y una voz. Paralelismo con la historia de Moisés, que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, cuando paró de hablar la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vemos en otro del Evangelio que Jesús mismo les había dicho a ellos que no dijeran nada. Fue el mismo Jesús que le dijo que no hablaran de lo que habían visto allí, hasta que llegara hasta el tiempo de su resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Este episodio llama mucho la atención por muchas razones. Hay que tomar en cuenta lo que dice la voz. La voz dice a él oíd. ¿Y por qué hay que tomarlo en cuenta? Porque Moisés representa la ley, ¿verdad? Por Moisés fue introducida la ley. Y Elías representa a los profetas. ¿Se entiende? Por Moisés fue introducida la ley y Elías representa a los profetas. Entonces, ¿quiénes son Moisés y Elías? En la Biblia habla de Moisés y Elías. Eso es lo que yo he visto y es lo que le voy a mostrar. En la Biblia habla de Moisés y Elías toda la Biblia. Es decir, a lo largo de toda la Biblia, en todas las épocas, se habla de Moisés y de Elías. Pero no siempre se habla textualmente de Moisés y de Elías, sino que muchas veces se habla de Moisés y de Elías sin saber que se está hablando de Moisés y de Elías. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver, tenemos muchos versos aquí que podemos utilizar para esto. Vamos a irnos a Apocalipsis 11, 3 al 6. Y aquí nos va a hablar de un par de figuras de las que nos habla en la Biblia bastante, y que siempre nos menciona, que son los 2 testigos y los 2 olivos, que son la misma cosa, los 2 testigos y los 2 olivos. Y vamos a ver lo que dice. Apocalipsis 11, 3 al 6 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Por qué nos dice esto de los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de toda la tierra? Nos está refiriendo y recordando que ya se hablaba de estos 2 en libros como por ejemplo en Zacarías. Ya se habla de estos 2 olivos que siempre están en presencia del Cordero. Estos siempre están en presencia de Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir que están en presencia? Es que siempre andan con Él. Eso es lo que sucede. Siempre aparecen con Jesús. Estos 2 testigos, estos 2 olivos, que son 2 personas, siempre aparecen con Jesús. Entonces vamos a ver aquí en Apocalipsis, nos da algunas señales para saber quiénes son
quiénes son estas dos personas, estos dos olivos. Y nos dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Vamos a ver. Si nosotros vemos la Biblia, porque aquí en realidad lo que no nos habíamos dado cuenta hacía tiempo era que en realidad Apocalipsis lo que nos está dando una señal aquí para que sepamos quién es y quiénes son estos dos olivos. En estos textos que siguen a partir del verso 5 y el verso 6, es para que nosotros seamos capaces de identificar quiénes son los dos olivos. Entonces, ¿quién fue ese profeta que habló por su boca y hacía que el fuego consumiera a sus enemigos? Y ya este es un fuego que no es el fuego de Dios, que sabemos que no mata, sino otro fuego, ¿verdad? ¿Quién fue que hizo esto? ¿Quién fue este profeta que hizo esto? Esto lo vemos en la historia de Elías, que dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50, al capitán de 50, por 2 ocasiones, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿quién era el profeta que hacía esto? Elías. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuál fue el profeta que habló y el cielo se cerró y no llovió durante un tiempo, durante un periodo que éste estuvo profetizando? Elías también. Elías oró y efectivamente, por el mismo tiempo que dice aquí que estos dos profetizarían, es el mismo tiempo, 3 años y algo, no llovió. Por 1260 días dice que profetizarán, entonces no llovió durante ese tiempo. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Dice, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ok, ¿cuál fue el hombre de Dios, el varón de Dios, por el cual que convirtió las aguas en sangre y que hizo venir plagas y plagas? Oh, Moisés. Entonces, aquí Apocalipsis nos está diciendo, nos está hablando y nos está diciendo, mira, los dos testigos, los dos olivos que siempre están delante del Dios de la tierra, son Moisés y Elías. Estos son los dos olivos, Moisés y Elías. Pero vamos a ver, estos dos olivos que son testigos, recuerda que testigo significa alguien que presencia y que ve algo, es decir, que puede dar testimonio de ello. Por ejemplo, nosotros, si hemos recibido el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos testificar de Jesús en tanto lo hemos recibido por medio de su Espíritu Santo. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando yo y algunos hermanos predicamos, al principio, tal vez antes de recibir el Espíritu, nosotros hablábamos de lo que veíamos en la palabra. Pero ahora, después de haber recibido el Espíritu, nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo en realidad. Nosotros hemos pasado, todo el que ha recibido el Espíritu, que ha recibido el bautismo del Espíritu, pasa a ser un testigo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene algo que testificar. Ha sido testigo de algo, ha sido testigo del poder de Dios y el Espíritu Santo le ha hablado y le ha dicho, yo soy, ¿verdad? Y nos ha mostrado a Jesucristo, ese Espíritu Santo. Entonces, ahora nosotros damos testimonio de esto. Y venimos a la palabra para utilizar, claro, de conformidad con lo que con lo que le sirve mucho a las personas, que es la palabra escrita, el testimonio que tenemos, y a nosotros mismos nos sirve mucho el testimonio que tenemos de otros hermanos, de otros que también han recibido a Jesucristo, que han recibido palabra de parte de Dios, y nosotros lo que hacemos aquí es venir y repetir también su testimonio, pero también nosotros tenemos un testimonio. Todo aquel que ha recibido el Espíritu y que ha sido bautizado en el Espíritu tiene el testimonio. Entonces vamos a ver algo interesante. El testimonio, recuerden, es el que puede dar testimonio de algo que conoce, de algo que ha visto. Entonces, estos dos olivos se dice que son testigos. Pero vamos a ver ahora cómo comienzan a aparecer en la Biblia. Vamos a ver algunos episodios donde comienzan a aparecer. Vemos en Lucas 24, 4 al 5.
Si recordamos allá cuando aparecieron Moisés y Elías, tenían vestiduras, ¿verdad?, de gloria, es decir, estaban rodeados de gloria. Es lo mismo que decir que estaban con vestiduras resplandecientes. Entonces vamos a ver Lucas 24, 4 al 5. Ya esto es en la última parte del Evangelio según San Lucas, del testimonio de Lucas. Y mira lo que nos dice. Dice, aconteció, esto es cuando Jesús, el día de la resurrección, cuando las damas fueron a ver la tumba, y dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los varones con vestiduras resplandecientes, dos varones con vestiduras resplandecientes son los que aparecen aquí. Es decir, estos dos varones con vestiduras resplandecientes fueron testigos de la resurrección de Cristo. ¿Sabías eso? Fueron testigos de todo el Evangelio de Cristo. Ellos estaban mirando. Todo lo que pasó con el Evangelio de Jesucristo, ellos estaban mirando. Y vamos a seguir viendo cómo ellos aparecen y se hacen, vamos a decir, visibles en algunos puntos muy importantes de los acontecimientos del Evangelio. Lo vemos aquí cómo se hacen visibles en este momento, ¿verdad?, de la resurrección, y evidentemente están testificando de la resurrección de Cristo. Estos dos varones con vestiduras resplandecientes, a estas dos eran más, a estas señoras que están allí, que están perplejas por lo que ha sucedido, ¿verdad?, le están dando el testimonio porque ustedes buscan, ¿verdad?, a los muertos, entre los muertos a los que viven. Le están dando el testimonio de que Jesús resucitó. Ellos lo vieron resucitar. Entonces, seguimos leyendo. Vamos a seguir buscando, vamos a ver. Vamos a ver ahora en Hechos 1, 9 al 11. Otro punto neurálgico, otro punto altamente importante del Evangelio, que es la ascensión de Jesús, cuando Jesús fue llevado en las nubes. Y dice así, y habiendo dicho estas cosas, después que Jesús habló a sus discípulos y los bendijo y les prometió el Espíritu Santo y todo, viéndolo ellos los discípulos viéndolo, porque ellos también son testigos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Una nube, siempre aparece la nube. Entonces, él fue alzado y una nube apareció que lo ocultó de sus ojos. Y aquí está la nube, entonces mira lo que dice el verso D. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dice ahora. ¿Quiénes se pusieron junto a ellos? Dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces, estos dos han presenciado la ascensión de Cristo, conocen porque ya ellos vieron, ellos estuvieron en la segunda venida de Cristo también, ya ellos estuvieron. Nosotros no hemos visto la segunda venida de Cristo, pero estos dos ya estuvieron en la segunda venida de Cristo. Así como estuvieron en su primera venida, así como estuvieron durante los acontecimientos de su muerte, así como estuvieron en su resurrección, así como estuvieron en su ascensión, a ellos también ya estuvieron en la segunda venida, ya ellos lo vieron. Y de eso también ellos dan testimonio. Y aquí están dándole testimonio, primero recibiendo y viendo aquello de lo que van a dar testimonio, y de acerca de aquel con el cual ellos siempre están, delante de la presencia del cual ellos siempre están, ¿verdad? Y segundo, le están dando ahora, se ponen visibles y le dan a los apóstoles el testimonio de lo que va a pasar en el futuro, porque ya ellos estuvieron allí. Este es el punto, y este es lo increíble de el que está detrás de esta historia oculto, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Esos dos varones que están allí, que son Elías y Moisés, ya ellos estuvieron en la segunda venida, ya ellos lo vieron. Bien, por eso ellos dicen, vendrá con la nube así mismo como la habéis visto, o sea, ya ellos son testigos de esto. Y siempre están ahí con Jesús dando testimonio. Son los dos olivos.
que siempre nos aparecen. Cuando se nos da esa imagen de Jesús glorificado, aparecen siempre estos dos olivos, estos dos candeleros, ¿verdad? Que están siempre ahí delante. Entonces, estos son Moisés y Elías. Son los dos olivos. Son los dos testigos que dan testimonio de lo que vieron y oyeron y que siempre están delante del Señor. Ahora, bien, vamos a ver más todavía, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué podemos saber esto? Es que estas dos personas aparecen más veces de lo que nosotros nos imaginamos en la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Creo que voy a poner 2 o 3 ejemplos más. Vamos a ir a Daniel capítulo 8, 13 al 14. Aquí, en esta lectura, aparece Jesús glorificado, ¿verdad? Y viene a hablar con Daniel. Ya eso lo hemos explicado en otros videos. Si usted siente que no está seguro, nosotros tenemos otro video donde explicamos esto con un nivel de detalles increíble que nos muestra claramente que es Jesús que se presenta allí. Pero no es solo Jesús que se presenta, no es Jesús solo que se presentan más. O sea, en las visiones de Daniel se presentan varias personas, no solamente Jesús, no solamente Gabriel, no solamente lo que vamos a ver ahora. Pero Jesús sí se le presenta a Daniel y tenemos estudios, como le acabo de decir, que podemos mostrar con un lujo de detalle increíble cómo Jesús es identificado perfectamente por Daniel, que no sabe quién es, pero lo puede identificar perfectamente con todo lujo de detalle al Jesús glorificado, sus ropas, todos los detalles. Pero le invito a que lo vean. Creo que se llama Jesús viaja en el tiempo, el video, algo así. Pero bueno, vamos a ver lo que dice. Oí a un santo que hablaba. ¿A quién? A un santo que hablaba. O sea, no dice un ángel, no dice un arcángel. Este no sabe lo que es. Un santo que hablaba. Y otro de los santos que dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? La prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Ok. ¿Quiénes son estos dos santos? ¿Quiénes son? Y me dijo, hasta 2300 días y tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ya nosotros hicimos un estudio sobre esta profecía, lo hicimos recientemente también puedes visitarlo, puedes encontrarlo dentro de unos videos, porque lo hicimos recientemente hace unos pocos días que lo hicimos, explicando Daniel 8, sobre el asunto de las 2300 días de tarde y mañana, es decir, y explicamos muy claro. Bueno, eso es otro tema, no vamos a meternos ahí. Vaya y busque el video y usted va a ver qué es lo que significa esto de los 2300 tardes y mañanas y qué es lo que significa esta profecía que le fue dada a Daniel en Daniel 8, porque ya el Señor nos lo mostró y lo hemos compartido por aquí. Seguimos. Entonces, vamos a ver, si tú te fijas aquí, no es tan explícito, ¿verdad? Pero antes de ir a la otra lectura, vamos a ver un poquito más sobre los dos olivos. Vamos a verlo aquí, Zacarías 4:3 y Zacarías 4:11 al 14. Vamos a ver qué dice. Y junto a él, dos olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda del depósito. Dios, aquí en esta profecía, nosotros vemos cómo es que Dios muestra estas cosas con símbolos. Dios muestra a los profetas símbolos que tienen un significado mayor. A veces nosotros creemos que literalmente son dos olivos, que son dos matas. No, esto tiene un significado, son personas. Nosotros vemos que se nos habla de candelabros y son personas. Cuando nosotros vemos que se está hablando de las llaves, de los 7 espíritus de Dios, que son también otros 7 candeleros, ¿verdad? Es algo espiritual. Y en realidad en ese caso se está refiriendo a características de Dios, que son los mismos 7 ojos que aparecen aquí en Zacarías, que están sobre el cordero. Obviamente un cordero no puede tener 7 ojos, son símbolos. Estos son características de Dios, ¿verdad? Sabemos que el cordero es Jesús. Entonces, esto hay que descifrar el lenguaje profético. El Señor tiene que darnos a entender. Yo no lo he descifrado, el Señor nos ha ayudado
y también hay personas que nos han ayudado, el Señor nos ha ayudado también a través de personas, y nosotros también, el mismo Espíritu nos ha ido mostrando algunas otras cosas. Entonces no es que tampoco que yo tenga una super capacidad de descifrar cosas, no, al contrario, esas son cosas que por años a mí me han causado dudas y el Señor me las ha revelado en un día, en un momento, cuando Él ha querido revelarla. Entonces, mostrando que por más que uno estudie por uno mismo, realmente uno no va a entender. Entonces, creo que Dios hace esto para que uno no crea que uno es el que descifra las cosas, sino que es Él el que las muestra cuando Él quiere, cuando Él entiende que es necesario mostrarlas. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. En el versículo 11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿y qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten el aceite como oro? Él me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Le dije, Señor mío, no. Él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los dos ungidos, son dos personas, ¿verdad? Ya en Zacarías nos iba adelantando que son dos personas. Estas dos personas están delante del Señor de toda la tierra. Siempre están delante del Señor de toda la tierra. También son los mismos dos testigos. Son las mismas dos personas. ¿Quiénes son? Ya nosotros los vimos. No hay que poner ningún misterio. Son Moisés y Elías. Así es como se representa el testimonio de Moisés y de Elías. Ya lo vimos en Apocalipsis. Ahora vamos a ver otra cosa, para ya ir terminando. Si nosotros nos vamos, si ustedes buscan el video donde hablamos Jesús viaja al pasado, nosotros vimos cómo Jesús fue y habló con Abraham, ¿verdad? Pudimos mostrar cómo Jesús fue y apareció y habló con Abraham. Pero ¿qué vamos a ver ahora? Jesús no andaba solo cuando fue a hablar con Abraham. Cuando Jesús fue y se presentó a Abraham allá, en aquel tiempo, unos 2000 años antes de Cristo, uno hace más o menos 4000 años, antes de Cristo nacer como hombre de María, pero fue en el mismo cuerpo, por cierto, fue en el mismo cuerpo que él nació de María, en el que se le presentó a Abraham. Lo que pasa es que Jesús solamente ha sido encarnado una vez, que este es otro misterio que ya también hemos explicado. Jesús fue encarnado solo una vez. Entonces, todas las apariciones de Jesús a través de la historia es después que se encarnó, después que nació y creció de María. Por eso que Jesús muchas veces se aparta, por eso que Jesús muchas veces desaparece dentro de la misma historia que conocemos de Jesús. ¿Por qué desaparece? Porque está en otro tiempo, está resolviendo problemas y, vamos a decirlo así, ocupándose de asuntos en otro tiempo, porque Jesús viaja en el tiempo. Y también los dos olivos con él también viajan en el tiempo, y lo vamos a ver aquí. Después le apareció Jehová, esto es a Abraham, en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Le apareció Jehová a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró a tierra. Ok. Venían ¿cuántos varones? 3, se le apareció Jehová, pero se le apareció Dios, pero venían 3 varones. Eran 3 varones que se le presentaron. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Ok. Le voy a dar un detalle. Cuando los dos olivos, cuando Moisés y Elías aparecen a los discípulos y a otros, ellos se postran delante de ellos. Y siempre ellos le dicen, no, porque nosotros somos consiervos tuyos. Cuando le aparecen a Daniel, a cualquiera que le aparezcan, ellos siempre dicen, no te postres porque nosotros somos tu consiervo. Es decir, nosotros somos compañeros de ministerio. Tú no te postres delante de mí porque yo simplemente soy un hombre compañero tuyo de ministerio. Eso es lo que le están queriendo decir. Pero fíjate en un detalle, aquí no se le dice que no se postre a Abraham. ¿Por qué? Porque entre esos 3 hay uno que está en medio. Y el que está en medio, delante de ese, sí te puedes postrar, porque ese es Dios. Entonces seguimos leyendo. Ajá.
que traiga ahora un poco de... Ok, y dijo, Señor, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga un poco de agua, lavar vuestros pies, recordad debajo de un árbol. Hospitalidad. Y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor le dijo, ellos le dijeron, los tres le dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y dijo, vamos a pasar esta parte, todo lo que hizo. Ajá. Y le dijeron en el verso 9, vamos a leer, ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Le dijeron. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer, entonces dijo, Sara tu mujer tendrá un hijo. Ok, entonces fíjate en este verso, el verso 10 dice, entonces dijo. Hasta ahora decían, el verso 9 dice, le dijeron. En el verso 10, entonces dijo. ¿Quién fue que dijo esto? Ok, es fácil. Lo dijo Dios, porque eran tres que había. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y Sara se había casado ya, le había cesado, ya la costumbre de las mujeres, ¿verdad? El asunto ya, esta es otra historia. Se rió pues Sara, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿quién Jehová? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto? Entonces, ve, a veces dice, ellos dijeron, a veces dice, él dijo, y ya aquí no dice, Jehová dijo. ¿Hay para Dios cosa difícil? Dice en el verso 8. Entonces el verso 15 dice, Sara negó, vamos a seguir avanzando. Ahora vemos lo que dice aquí en el verso 16, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado de él. Estoy leyendo todo esto porque tenemos que ver el contexto de la historia. Bien, verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Por cierto, hay algo, esto es otro estudio que vamos a tener que hacer, porque hay un clamor de Sodoma y Gomorra. ¿Quién está clamando en Sodoma y Gomorra? ¿Quiénes son los que claman en Sodoma y Gomorra? ¿Acaso en Sodoma y Gomorra hay personas que están clamando a Jehová? Vamos a seguir leyendo. Y se apartaron de allí los varones. ¿Quiénes se apartaron de allí? O sea, ¿quiénes fueron los que se fueron? Los varones. Y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Se entiende? Es decir, lo que llegaron fueron tres. A veces no habla en plural de que le dijeron, pero después nos dice Jehová dijo, Dios dijo. Hay uno que es Jehová, pero hay otros dos que esos dos no son Jehová, simplemente son varones, son personas, ¿verdad? Entonces, estos dos son los que se apartan y se van a Sodoma. Pero Jehová queda delante de Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham sigue hablando con Jehová. Los dos varones se apartan y se van. Cuando nosotros vemos más adelante, si seguimos viendo más adelante, vamos a ver que quien llega, ¿sí? Si vemos ya, sería ya en el próximo, en la lectura siguiente, próximo capítulo, vamos a ver que quienes llegan a Sodoma y Gomorra son dos, no tres, sino dos. Estos dos que llegan a Sodoma y Gomorra son dos varones muy llamativos. ¿Quiénes tú crees que son esos dos varones? Son los mismos dos testigos. ¿Alguna vez tú te has preguntado, me imagino que alguna vez te has preguntado, cómo Moisés sabía esto? ¿Cómo Moisés supo? ¿Cómo Moisés obtuvo la información sobre las cosas que pasaron con Abraham? Sobre las cosas que pasaron con Adán y Eva, por ejemplo. ¿Cómo Moisés obtuvo esa información de lo que pasó con Adán y Eva? Lo que pensaron, lo que sentían y todo eso. Lo que pasó con los demás, con Caín y con Abel. ¿Cómo Moisés obtuvo la información de toda esa información de todo lo que pasó desde los tiempos del principio hasta los miles de años cuando nació Moisés? ¿Cómo Moisés obtuvo toda esa información? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿De dónde sacó Moisés esa información?
Moisés estaba allí. Moisés estaba mirando eso. Moisés le fue contado todo esto, pero como testigo. Cuando Moisés escribe toda esta historia, incluyendo su propia vida y sus propios errores, claro, ¿verdad? Porque la vida de Moisés en la tierra, como la vida de Elías en la tierra, es como la vida de cualquiera llena de errores. Porque esto es antes de que esto suceda. Bien, esto es antes de que ellos comiencen a aparecer en vestiduras resplandecientes por aquí, por allí, por allá, con el Cordero. Ellos tuvieron una vida natural aquí en la tierra. Los dos tuvieron una vida natural aquí en la tierra. Ciertamente, cuando el enemigo, y este punto quería recalcarlo, cuando el enemigo contiende por el cuerpo de Moisés y de la misma manera debe de contender por el cuerpo de Elías, tiene razón. Tiene razón. El enemigo tiene razón y tiene derechos sobre esos cuerpos que ganó, porque esos cuerpos son hijos de Adán y de Eva. Y además de eso, esos cuerpos cometieron pecado. Si nosotros vemos aquí en Apocalipsis 11, lo que estuvimos leyendo sobre los dos testigos, nosotros veremos cuándo le es resarcido su derecho al enemigo, a Satanás. Y vemos aquí, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Y mira lo que dice en el verso 7, de los dos olivos, los dos testigos, los que están siempre delante de la presencia, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién los matará? La bestia. La bestia, ya hemos explicado aquí, que no es más que el gobierno, los poderes gubernamentales, poderes económicos del mundo, los montes y los collados del mundo, que ya hemos explicado en otro estudio también quiénes son los montes y los collados del mundo. Ellos, cuyo poder viene por uno, que es el príncipe de este mundo, Satanás, el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua, Satanás, que es quien da poder a la bestia, es decir, a estos poderes. Ellos matan a los dos testigos. Es decir, estos testigos tienen que ser llevados a la muerte para que se cumpla toda justicia. Y aquí en el verso 7 nos está explicando, nos está cerrando este círculo. En el verso 7 este círculo es cerrado y nos muestra que efectivamente estos dos olivos van a ser muertos. Y nos dice aquí que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto también tiene un simbolismo. Todo esto que yo estoy explicando aquí, esta parte tiene un simbolismo, pero no vamos a profundizar en ello ahora, porque ya este video se ha alargado mucho. Y el objetivo de este video era mostrar esto, mostrar cómo es que Dios se ha provisto de testimonio a través del tiempo y cómo es que Dios ha podido darnos testimonio, qué herramientas utiliza Dios hasta donde nuestros sentidos alcanzan a entender dentro de la misma palabra, qué podemos ver de las herramientas que utiliza Dios para proveerse de este testimonio. ¿Cómo es que Moisés sabe tantos detalles de la historia antes? ¿Cómo es que los profetas también pueden saber tantas cosas? Es que estas cosas ya sucedieron. El tiempo no funciona como nosotros necesariamente lo percibimos. Ya esto en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, cualquier persona que haya profundizado un poco en la ciencia sabe que el tiempo no es como lo percibimos, sino que hay un misterio en el tiempo, hay una forma diferente de ver el tiempo, y el tiempo es una realidad que ¿cómo se diría? Ya yo esto lo he explicado también en otro video y lo he explicado ampliamente. El tiempo es una realidad o es parte de la realidad como nosotros la percibimos, no es toda la realidad. Entonces, definitivamente claro que sí se puede viajar en el tiempo. Obviamente, claro que sí se puede viajar en el tiempo. Claro que sí una persona puede ser transportada de un lugar a otro de manera instantánea. Esto científicamente se entiende
probable, se entiende por lo menos probable, igual que los viajes en el tiempo, por lo menos al futuro sí se sabe que se puede viajar científicamente, al pasado teóricamente se entiende que se puede viajar al pasado, teóricamente, algunos creen que sí, algunos creen que no, pero mucha de la ciencia actual se sabe que sí. Ahora, eso no importa. O sea, lo que diga la ciencia, es decir, los avances de la ciencia, que ya se estén descubriendo estas cosas, no importa, porque nosotros no sabemos aún cuáles son los mecanismos que Dios utiliza para hacer esto. Entonces, sabemos que es posible físicamente, pero no necesitamos saber que es eso ni siquiera para saber que Dios lo hizo, porque Dios lo ha hecho. Y su Espíritu nos da testimonio de estas cosas. Entonces, esta es la historia que quería mostrarles. Hace tiempo que la tengo en mi libreta anotada. Algunos de estos pasajes lo tengo anotado hace tiempo en mi libreta. Hay muchas más cosas que se pueden hablar sobre esto, algunas de ellas porque simplemente cuando yo las leo no siempre las anoto, y cuando las percibo no siempre las anoto tampoco, pero sí están ya hace tiempo en mi conciencia, gracias a Dios. Hace un tiempo están en mi conciencia, hace un tiempo que lo hemos comprendido, que el Señor nos los ha mostrado, porque somos curiosos. Yo siempre digo, somos curiosos, y el Señor ha querido complacernos, vamos a decirlo así, o complacerse en mostrarnos mucho de estas cosas. Dios le bendiga mucho, nos vemos más luego. Chao.